Yeah, that's a heavy spaceship. That's a real problem if it hits. El objeto 3I Atlas sigue sorprendiendo a los científicos. Puede que ni siquiera sea un cometa, ya que carece de la característica principal de cualquier cometa: no tiene cola. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, la radiación solar calienta su núcleo helado, haciendo que el hielo y el polvo se evaporen. Los rayos del Sol empujan las partículas de gas lejos de la coma, estirándolas en una larga y brillante cola. Sin embargo, este objeto interestelar no muestra tal cola. Las imágenes obtenidas recientemente lo confirman claramente. En condiciones normales, la evaporación de materiales volátiles haría visible la cola, pero no se ha observado tal efecto. Esto significa que las suposiciones anteriores de que era un cometa no se sostienen. La naturaleza del objeto sigue siendo un misterio, y todas las hipótesis siguen abiertas. That's a heavy spaceship. That's a real problem. Fuera de bromas, la hipótesis de nave alienígena no puede descartarse ni confirmarse por ahora. El 8 de noviembre, nuevas imágenes de 3I Atlas mostraron un patrón complejo de al menos 7 chorros estrechos. Estos podrían ser emisiones reactivas naturales desde varias regiones activas de la superficie, creando la apariencia de chorros dirigidos en múltiples direcciones. O quizá estemos viendo 7 toberas de algún tipo de vehículo, básicamente los motores de una nave interestelar. No lo sabemos con certeza, pero la estructura multichorro quedó confirmada específicamente en los fotogramas del 8 de noviembre. También vale la pena señalar otras rarezas de este objeto. Después de pasar detrás del Sol, se volvió más brillante y más azul. Además, 3I Atlas muestra una aceleración no gravitatoria, lo que significa que algo distinto de la gravedad parece estar actuando sobre él. El físico teórico Avi Loeb propuso varias explicaciones posibles. El objeto podría contener muy pocos compuestos volátiles o su composición podría incluir materiales más resistentes al calor. Probablemente sea muy fuerte y denso. También enfatizó que los científicos deben mantener la mente abierta ante todas las posibles interpretaciones y explicaciones de este misterioso cuerpo espacial. Elon Musk, en un reciente podcast con Joe Rogan, dijo que si tuviera alguna prueba de vida extraterrestre, se la habría mostrado de inmediato a Joe, lo que implica que actualmente no tiene ninguna. Sin embargo, le pareció intrigante que 3I Atlas parezca contener muy poco hierro, pero una cantidad inusualmente alta de níquel. It'll be a very sort of heavy spaceship if you make it all out of nickel. And fucking huge. The size of Manhattan and all nickel. That's kind of nuts. Yeah, that's a heavy spaceship. That's a... Por supuesto, Musk habló en tono hipotético, agregando que si un objeto así llegara a estrellarse contra la Tierra, probablemente arrasaría un continente entero. Tal vez algo peor. ¿Qué hay realmente dentro del Área 51? OVNIs, tecnología extraterrestre y secretos demasiado extraños para creer hasta ahora. Abramos las puertas. En medio del desierto de Nevada, rodeado de montañas y lechos de lagos secos, hay una extensión de tierra arrasada sin propósito oficial. Durante años no existió en ningún mapa, sin señales, sin rutas de vuelo sobre ella. Incluso mencionarla era suficiente para sorprender. Aquí es donde todo comenzó, lo que luego se convertiría en uno de los lugares más misteriosos del mundo, el Área 51. Comenzó en la década de 1950, la Guerra Fría se estaba calentando y Estados Unidos necesitaba un sitio remoto para probar su nuevo avión de reconocimiento. El gobierno se concentró en un lecho de lago seco llamado Groom Lake. Aislado, llano y casi sin civiles en kilómetros a la redonda, era el escondite perfecto. La base se estableció bajo el nombre de Paradise Ranch para atraer trabajadores, pero no tenía nada de paradisíaco. Solo polvo, secretismo y vallas que llevaron a más vallas. Oficialmente, la base no existió hasta 2013, sí, tan recientemente. Antes de eso, todas las fotografías eran clasificadas y todos los registros eran censurados. Incluso a los pilotos que volaban cerca, se les indicó que evitaran el espacio aéreo, que estaba marcado como restringido sin ninguna explicación. Si lo sobrevolaban, se arriesgaban a ser interceptados por aviones de combate. Este lugar no solo era ultra secreto, sino invisible. Una base construida desde las sombras, en las sombras. Pero a medida que los aviones espías comenzaron a volar y extrañas formas iluminaban el cielo del desierto, los rumores también se extendieron. Ahí es donde el misterio se profundiza y ahí es a donde nos dirigimos a continuación. Para entender por qué el Área 51 se volvió tan secreta, hay que observar lo que volaba sobre ella. En sus inicios, esta base no era un escondite para tecnología alienígena, sino una plataforma de lanzamiento para algunos de los aviones espía más avanzados que el mundo jamás había visto. En la década de 1950, Estados Unidos estaba desesperado por espiar a la Unión Soviética sin ser descubierto. Los satélites aún no existían, así que necesitaban algo que pudiera volar más alto que cualquier radar. Ahí es donde entró en juego el U-2. Era largo, delgado y de aspecto frágil, pero podía elevarse a más de
de 21.000 metros de altura, lo suficiente como para ver los emplazamientos de misiles soviéticos sin ser detectado. Al menos ese era el plan. El U-2 se construyó en total secreto y necesitaba un sitio de pruebas igual de oculto. El equipo Skunk Works de Lockheed, liderado por el legendario ingeniero Kelly Johnson, eligió Groom Lake. Transportaron las piezas de forma encubierta, usaron lenguaje codificado y se aseguraron de que ni siquiera los trabajadores supieran lo que estaban construyendo hasta que estuviera terminado. El primer vuelo del U-2 tuvo lugar aquí. Nadie ajeno al proyecto tenía ni idea. Pero el U-2 no fue suficiente. A medida que el radar soviético mejoraba, Estados Unidos necesitaba algo más rápido, mucho más rápido. Llegó el SR-71 Blackbird, elegante, negro azabache y capaz de volar a más del triple de la velocidad del sonido, parecía sacado de una película de ciencia ficción. De hecho, si alguien lo viera surcando el cielo, es fácil entender por qué pensaría que era extraterrestre. El SR-71 volaba tan rápido y tan alto que ningún misil podría alcanzarlo. Y fue probado, una vez más, a la sombra del Área 51. Estos aviones se adelantaron años a su tiempo, algunos dicen que incluso décadas. Y debido a su secretismo, el público nunca obtuvo una explicación para las extrañas luces en el cielo ni para los estallidos sónicos que resonaban en el desierto. La gente empezó a hablar. Los rumores de ovnis no surgieron de la ficción, sino de máquinas reales que se suponía que no existían. El Área 51 no solo ocultaba aviones, sino progreso. Y a medida que la Guerra Fría continuaba, lo que sobrevolaba el lago Groom se volvió cada vez más extraño, más rápido y más difícil de explicar. Tras el velo de todas esas pruebas aéreas, se encontraba el propio terreno, el lago Groom. Un antiguo lecho lacustre, completamente seco, en medio de la nada, se convirtió en el lienzo en blanco perfecto para que se alzara un mundo oculto. Desde arriba parece vacío, pero en realidad no lo es. Con el paso de los años, las instalaciones del lago Groom se expandieron de maneras que nunca se documentaron públicamente. Aparecieron hangares enormes. Se construyeron pistas más largas que los aeropuertos comerciales, carreteras, sensores, depósitos de combustible, viviendas, toda una infraestructura diseñada para algo mucho más avanzado que las simples pruebas aéreas. Lo que comenzó con unas pocas tiendas de campaña y una franja de asfalto, se convirtió gradualmente en una base autónoma que podía operar sin conexión a la red eléctrica, lejos de satélites, periodistas e incluso de la mayor parte del gobierno de Estados Unidos. Los trabajadores eran trasladados en aviones sin identificación y las entregas se realizaban de noche. Incluso los camiones que transportaban equipo a veces estaban cubiertos y escoltados. Muchos creen que algunos de estos hangares son subterráneos, lo suficientemente profundos como para escapar de la vigilancia de drones y potencialmente lo suficientemente grandes como para albergar más que solo aeronaves. La seguridad en Groom Lake es notoriamente estricta. SUV blancos con ventanas tintadas patrullan las colinas circundantes. Hay sensores incrustados en la arena. Los intrusos no reciben advertencias. Se enfrentan a órdenes de estilo militar y multas que garantizan que nunca más lo intenten. Y aún así, no existen planos oficiales de la base en el dominio público. Lo que se sabe proviene de imágenes satelitales, denunciantes poco frecuentes y errores ocasionales en documentos gubernamentales. Pero quizás la parte más extraña no es lo que está sobre el suelo, sino lo que podría estar debajo. Algunos escaneos satelitales muestran señales de calor inconsistentes con los edificios normales. Otros han detectado extrañas huellas de vehículos que desaparecen en ciertos puntos, como si las carreteras continuaran bajo tierra. Esto ha dado lugar a un sinfín de teorías. Laboratorios, bóvedas de almacenamiento o túneles ocultos que conducen aún más profundamente al desierto. Y es aquí, en Groom Lake, donde comienza una de las historias más controvertidas sobre el Área 51, una que trajo la palabra alienígena a todas las conversaciones sobre la base. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar apareció en televisión bajo una silueta en sombras y cambió para siempre la visión del mundo sobre el Área 51. Afirmó haber trabajado no directamente en la base, sino en una instalación cercana llamada S4, oculta en las montañas Papoose. Según él, S4 formaba parte de un programa clasificado centrado en la ingeniería inversa, tecnología que, según él, no había sido construida por humanos. Lazar describió su trabajo en un elegante disco metálico, uno de los 9 almacenados en la instalación. No lo llamó prototipo ni avión capturado. Dijo, sin rodeos, que no era de esta tierra. Supuestamente, la nave utilizaba un sistema de propulsión que manipulaba la gravedad, curvando el espacio de una forma que nuestra física no podía explicar. Sus descripciones iban más allá. La nave espacial no tenía costuras visibles, ni tornillos, ni cableado. El interior era estrecho y los asientos eran inusualmente pequeños, demasiado pequeños para un adulto promedio. Lazar creía que la tecnología no solo era avanzada, sino que había sido diseñada por seres distintos a nosotros.
Nunca afirmó haber conocido a estos seres, pero insinuó que otros miembros del proyecto podrían haber sido informados sobre su origen. La implicación era clara. Se trataba de tecnología extraterrestre, posiblemente recuperada de un accidente anterior. Los escépticos se apresuraron a señalar lagunas en su historia, expedientes escolares faltantes, historial laboral no verificable, pero también había extrañas coherencias. Describió correctamente ciertos detalles sobre vuelos de aeronaves sin identificar sobre el lago Groom antes de que se reconocieran públicamente. Su conocimiento de la distribución de la base, las rutas de acceso y los horarios de vuelo era extrañamente preciso. Incluso algunos extrabajadores admitieron posteriormente que partes de su historia coincidían con protocolos reales utilizados durante trabajos altamente clasificados. La mayoría de los científicos convencionales se mantienen cautelosos. No hay pruebas concretas de naves extraterrestres, ni fotos, ni documentos oficiales, pero las afirmaciones de Lazar han permanecido en la conciencia pública durante décadas, en parte porque no parecía buscar la fama y en parte porque partes de su historia parecen lo suficientemente plausibles. Y si lo que dijo es incluso parcialmente cierto, sugiere que el Área 51 no se trata solo de aeronaves secretas, sino que podría ser el centro de algo mucho más grande. La siguiente pregunta surge naturalmente. Si el gobierno realmente recuperó una nave no construida en la Tierra, ¿de dónde vino? Algunos creen que la respuesta está en uno de los incidentes más controvertidos en la historia de los ovnis. Volvamos a 1947. Hablemos de Roswell. En julio de 1947, algo extraño se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. Al principio, el ejército estadounidense anunció públicamente la recuperación de un disco volador. El titular apareció en los periódicos locales, despertando interés inmediato. Pero al cabo de un día, las autoridades cambiaron su versión, afirmando que se trataba simplemente de un globo meteorológico. El comunicado de prensa original se calificó de error, y los restos fueron trasladados rápidamente a lugares desconocidos. A muchos, ese repentino cambio de opinión no les sentó bien, y con el tiempo, Roswell se convirtió en el centro de innumerables teorías. La explicación oficial, mucho después, fue que los restos pertenecían al Proyecto Mogul, un globo ultrasecreto diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Es posible, pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué los guardias armados? ¿Por qué los testigos, incluidos ganaderos e incluso algunos militares, describieron materiales que no se podían quemar, doblar ni romper? Algunos incluso afirmaron haber visto pequeños cuerpos humanoides que fueron rápidamente retirados bajo escolta militar. Aquí es donde entra en escena el Área 51. Aunque el lugar del accidente se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, los investigadores creen que los restos recuperados, fueran lo que fueran, se trasladaron a Nevada para su posterior estudio. En aquel entonces, la base de Groom Lake no existía públicamente. Esto la convertía en el lugar perfecto para almacenar, examinar y potencialmente reconstruir discretamente algo extraordinario. A lo largo de las décadas, documentos desclasificados han confirmado que Roswell estuvo vinculado a operaciones encubiertas reales. Sin embargo, ningún documento menciona ovnis ni extraterrestres. Y sin embargo, denunciantes y fuentes anónimas siguen insistiendo en que sí se recuperó algo que el gobierno no pudo explicar. Si esas afirmaciones tienen algo de cierto, no es difícil entender por qué el Área 51 se convirtió en el lugar con más probabilidades de ocultar los restos. Roswell no fue solo un momento extraño en la historia, sino que sentó las bases de casi todas las teorías conspirativas modernas sobre ovnis. Y aunque el incidente en sí aún se debate, lo que le siguió fueron años aún más extraños. Años de avistamientos sobre bases militares, formas extrañas en el cielo y testimonios que sugieren que Roswell no fue un suceso aislado. Desde la década de 1950, los informes de objetos con forma de disco que sobrevolaban el Área 51 y sus alrededores han sido sorprendentemente consistentes. Residentes locales, pilotos privados e incluso contratistas de la base han descrito naves brillantes que surcaban el cielo en silencio, moviéndose de una forma que ninguna aeronave convencional podría, girando bruscamente sin reducir la velocidad, flotando completamente inmóviles y desapareciendo sin hacer ruido. No se trataba solo de rumores que circulaban alrededor de fogatas. Algunos de estos avistamientos provenían de observadores capacitados y personal técnico. Un técnico de radar jubilado afirmó que sus instrumentos captaron señales de vuelo a mayor velocidad que cualquier avión conocido, sin transpondedores ni estelas de calor. Otro contratista que trabajaba cerca del lago Groom declaró a la prensa que algunas noches se podían ver discos elevándose verticalmente, cambiando de dirección en el aire sin resistencia aerodinámica. Por supuesto, estos relatos son difíciles de verificar, pero cuando se escuchan las mismas historias durante décadas, de personas sin relación y sin nada que ganar, empiezan a surgir preguntas. Algunas explicaciones apuntan a pruebas de vuelo secretas. Es muy probable, pero hay detalles en algunos avistamientos que no coinciden con nada artificial. Sin escape, sin propulsión visible, sin alas. Algunos exmiembros, hablando anónimamente, han ido más allá. Afirman que al menos uno de estos discos no fue construido por Estados Unidos ni por ningún otro país de la Tierra. Hablan de tecnología recuperada, parcialmente funcional, que se está probando en sectores remotos de la base. Incluso el relato de Bob Lazar menciona vuelos de prueba regulares de una nave gravitacional desde el interior de un hangar camuflado en la ladera de la montaña.
Ya sean prototipos de armas futuras o algo más, el secretismo que los rodea alimenta el misterio. ¿Por qué no decir simplemente que son drones? ¿Por qué el silencio, los confinamientos y las amenazas a cualquiera que sea sorprendido filmando? Si estas naves son reales y se encuentran en pruebas, entonces alguien en algún lugar está volando máquinas que el mundo ni siquiera ha empezado a comprender. Y si no es así, ¿por qué se las ve una y otra vez sobre un lugar que oficialmente no permite tales avistamientos? Si te diriges a cierta terminal del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas, encontrarás un edificio blanco sencillo, sin logotipos ni letreros. Afuera hay varios aviones de pasajeros pequeños pintados de blanco con una sola franja roja. No llevan ninguna marca, ni nombres de aerolíneas, ni horarios públicos. Sin embargo, despegan y aterrizan como un reloj todos los días laborables, por la mañana y por la noche. Estos son los vuelos Janet, y su única función es transportar empleados hacia y desde lugares como el Área 51. El nombre Janet no aparece en ningún directorio oficial de aerolíneas. Es un indicativo de llamada usado en transmisiones de radio. Algunos especulan que significa otra terminal inexistente, aunque nadie lo ha confirmado. Los aviones operan bajo contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y sus destinos exactos se ocultan de los rastreadores de vuelo en el momento en que salen de Las Vegas. Los trabajadores abordan con credenciales de seguridad y una vez que se cierran las puertas es lo último que se ve hasta que los aviones desaparecen en el espacio aéreo restringido. Los pasajeros probablemente sean ingenieros, analistas de inteligencia, gerentes de proyecto, personas involucradas en trabajos de defensa clandestinos. Una vez en el aire, se dirigen a Groom Lake y otras áreas de pruebas clasificadas. Es la única aerolínea NEUU, donde el embarque requiere autorización del gobierno y donde los destinos se ocultan bajo nombres en clave. El secretismo no es solo por protección, se trata de separación. Se espera que los empleados que trabajan en proyectos de alto nivel dejen todo atrás al embarcar, sin teléfonos, sin objetos personales, sin preguntas. Este grado de control y aislamiento rara vez se observa fuera de las operaciones de inteligencia. Los vuelos de Janet nunca han sido reconocidos oficialmente por el Departamento de Defensa en detalle, pero su existencia es obvia, fotografiada a diario por observadores de la aviación civil. El misterio no reside en si son reales, sino en qué transportan. Lo que sea que esté sucediendo en el Área 51 y los sitios cercanos se considera lo suficientemente importante como para operar una aerolínea privada con mayor seguridad que algunos aeropuertos internacionales. Y eso plantea posibilidades aún más extrañas sobre lo que sucede tras esas vallas. El Área 51 siempre ha estado vinculada a aeronaves avanzadas, pero algunas de las afirmaciones relacionadas con la base van mucho más allá de los aviones a reacción y los sistemas de radar. Con los años, se han intensificado los rumores sobre programas más experimentales que abarcan áreas como la manipulación atmosférica y el control psicológico. El concepto de modificación del clima no es ciencia ficción. De hecho, durante la Guerra de Vietnam, el ejército estadounidense utilizó la siembra de nubes en la Operación Popeye para extender la temporada de monzones. Eso fue real. Por lo tanto, no es descabellado pensar que tales ideas puedan haber evolucionado en las décadas posteriores. Algunos investigadores creen que bases remotas como el Área 51 serían entornos ideales para probar sistemas de energía dirigida o experimentos relacionados con el clima, lejos del escrutinio público y bajo un control ambiental total. También existen afirmaciones persistentes, especialmente de exmilitares, de que ciertas secciones de la base participaron en la investigación sobre cómo los campos electromagnéticos podrían influir en el cerebro humano. Aunque mucho de esto suene a ciencia ficción, documentos desclasificados de programas anteriores como MK Ultra revelan que el gobierno ya ha aprobado estos conceptos. Así que, incluso si estos experimentos no comenzaron en el Área 51, no es descabellado pensar que podrían haber continuado allí, fuera de los registros públicos. Informes de algunos extrabajadores mencionan edificios enteros cuyo acceso estaba restringido incluso a personas con alta autorización. En su interior, según algunas fuentes anónimas, se encontraban cámaras extrañas, salas de aislamiento electromagnético y matrices experimentales diseñadas para interrumpir señales electrónicas o posiblemente incluso patrones de ondas cerebrales. De nuevo, nada de esto está confirmado, pero la coherencia de estas historias a lo largo de múltiples décadas y testigos es suficiente para sorprender. Lo convincente no son solo las teorías en sí, sino el secretismo con el que están envueltas. Si no ocurre nada inusual, ¿por qué ocultar los datos de forma tan agresiva? ¿Por qué permitir que los mitos públicos crezcan sin control? Quizás sea intencional, quizás alimentar especulaciones descabelladas sea más seguro que revelar la verdad. Porque si bien las historias sobre extraterrestres acaparan titulares, podría ser la tecnología creada por el hombre la más peligrosa y real.
Aunque el Área 51 acapara la mayor atención, no es el único lugar misterioso oculto en el desierto de Nevada. De hecho, quizá ni siquiera sea el más secreto. A unos 110 kilómetros al noroeste de Groom Lake se encuentra otra zona militar de alta seguridad conocida como el campo de pruebas de Tonopah. Algunos la llaman Área 52. Se utiliza para probar drones, armas avanzadas y sistemas clasificados. Sin embargo, a diferencia del Área 51, rara vez se menciona en los medios de comunicación o en los registros públicos. Algunos investigadores creen que los proyectos realmente sensibles podrían haberse trasladado aquí con el tiempo a medida que la atención sobre el Área 51 se volvió demasiado visible. Tonopah está rodeado de un espacio aéreo aún más restringido que Groom Lake. Y las imágenes satelitales muestran una red en expansión de hangares, pistas y estructuras de aspecto subterráneo. Toda la zona está fuertemente vigilada y el acceso es casi imposible sin autorización militar. A diferencia de Groom Lake, aquí hay menos reportes civiles de avistamientos o fenómenos extraños, probablemente porque está aún más aislado de carreteras y puntos de observación. Ese silencio solo alimenta la especulación de que el trabajo que se está realizando en Tonopah podría estar más avanzado de lo que el público supone. Luego está el campo de pruebas de Dugway en Utah, que algunos expertos han descrito como el primo químico del Área 51. Es donde los militares prueban agentes biológicos, sistemas avanzados de detección y posiblemente incluso tecnologías de contención. A diferencia de Groom Lake, Dugway tiene vínculos confirmados con programas de defensa química y biológica. Eso añade otra capa de misterio. Si el Área 51 es para sistemas de vuelo y Dugway para pruebas biológicas, ¿cuántas otras bases hay por ahí, cada una ocultando una rama diferente de la ciencia encubierta? El vasto campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, que incluye el Área 51 y Tonopah, abarca más de 2.900.000 hectáreas. Eso es más grande que algunos estados de EUU. No todo se utiliza para pruebas aéreas. Se rumorea que algunas secciones están dedicadas a instalaciones subterráneas, redes de sensores y tecnología de vigilancia de última generación. Y la verdad es que nadie fuera de esos programas sabe realmente cuán profundo llega todo, literal o figurativamente. Durante décadas la versión oficial fue que el Área 51 no existía. Ese silencio contribuía a mantener las operaciones invisibles, pero también hacía casi imposible la rendición de cuentas. En la década de 1990, esto cambió cuando un grupo de extrabajadores presentó una demanda contra el gobierno estadounidense. Su alegación, que habían estado expuestos a materiales peligrosos mientras trabajaban en la base y que el gobierno se negaba a reconocer sus enfermedades o incluso a confirmar su empleo. No eran teóricos de la conspiración descabellados. Eran técnicos, camioneros y contratistas que afirmaban haber manipulado barriles con sustancias desconocidas, haber operado cerca de fosas ardientes llenas de residuos extraños y haber sufrido problemas de salud inexplicables años después. Pero como el gobierno se negó a admitir oficialmente la existencia del Área 51, los trabajadores ni siquiera pudieron demostrar dónde habían trabajado. Sus casos médicos quedaron en el limbo. En 1995, la administración Clinton firmó una orden ejecutiva que eximía de las leyes de divulgación ambiental al Centro de Operaciones de la Fuerza Aérea cerca de Groom Lake, Nevada. Esa redacción, sin mencionar jamás el Área 51, fue el primer indicio público de que la base era real. ¿El motivo de la exención? Seguridad nacional. Pero los críticos argumentaron que era solo una forma de evitar fallos judiciales que habrían obligado a los funcionarios a admitir el vertido de materiales tóxicos. Periodistas y grupos de vigilancia intentaron investigar, pero casi todas las solicitudes fueron bloqueadas por las normas de clasificación. Incluso hoy, gran parte de lo ocurrido durante esa época permanece en secreto. Los trabajadores que denunciaron nunca recibieron compensación. Algunos fallecieron mientras aún luchaban por su reconocimiento. Sus historias rara vez llegan a los titulares, pero ofrecen una perspectiva excepcional y fundamentada sobre las consecuencias del secretismo extremo. Es fácil centrarse en los ovnis y la tecnología extraterrestre. Pero a veces la historia más inquietante es la humana. Cuando el secretismo es tan profundo que ni siquiera los trabajadores pueden hablar de lo que vieron expuesto, se plantean serias preguntas, no solo sobre lo que se oculta, sino sobre a quién se protege. Porque si estos casos son solo la punta del iceberg, ¿qué más se esconde bajo décadas de secreto clasificado? Décadas después de que se reconociera extraoficialmente su existencia, el Área 51 permanece envuelta en secreto. En un mundo de filtraciones y satélites, este pequeño trozo de desierto aún esconde algo que, incluso ahora, el público no puede comprender. La pregunta ha pasado de qué hay dentro a por qué no lo sabemos. Claro, hemos visto aviones espía y oído hablar de tecnología de la Guerra Fría, pero esos son programas antiguos, que es seguro revelar. De lo que nunca se habla son los proyectos actuales, los que requieren la expansión de hangares, estructuras subterráneas más profundas y un espacio aéreo tan restringido que ni siquiera los satélites captan los detalles con claridad. La construcción continúa, pero nadie explica por qué. Algunos creen que lo que se esconde no son solo aeronaves avanzadas, sino sistemas de propulsión que rompen con la física actual, fuentes de energía décadas antes de cualquier cosa comercial o tal vez algo recuperado y aún en estudio. Otros piensan que se trata de control.
Mantener los descubrimientos revolucionarios fuera del alcance del público hasta que sea el momento adecuado o quizás para siempre. Lo que hace al Área 51 tan único es el éxito con el que se oculta a plena vista. El gobierno ya no lo niega, pero sigue negándose a hablar. Cada divulgación se limita cuidadosamente. Cada rumor queda sin confirmar. El misterio no es accidental, es intencional. Y ese podría ser el mayor secreto de todos. No lo que ocultan, sino que han convencido al mundo de que deje de esperar respuestas reales. Los astronautas vieron cosas que no podían explicar. En junio de 1965, James McDivitt pilotaba la nave espacial Gemini 4, orbitando la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. Era una misión centrada en las caminatas espaciales y las pruebas de vuelo de larga duración. Pero algo más sucedió allí arriba, algo que nunca olvidó. Durante una de las órbitas, McDivitt miró por la ventana y vio algo extraño. Un objeto brillante, metálico, cilíndrico, flotando afuera. Tenía una especie de brazos largos o antenas que sobresalían. No era basura espacial. No era otro satélite, y se estaba moviendo. Llamó a su compañero astronauta, Ed White, pero antes de que White pudiera verlo, la luz cambió y el objeto desapareció. Estaban solos otra vez, o al menos así lo parecía. McDivitt tomó fotos, la NASA las consiguió, pero cuando se publicaron las imágenes eran borrosas, poco impresionantes. La extraña nave que McDivitt describió no estaba en ellas. O tal vez lo fue, enterrado en algún lugar de la película, alterado, descartado. La explicación de la NASA, residuos espaciales, un reflejo, un efecto de luz. McDivitt nunca se arrepintió de su avistamiento. Sabía lo que veía y sabía que no era normal. Años después diría que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y era piloto de pruebas de la Fuerza Aérea. Había pasado años en los cielos, entrenando sus ojos para reconocer aeronaves y objetos celestes. Este no era uno de ellos. La NASA siguió adelante sin investigar más. El público siguió adelante, distraído por misiones más grandes, logros más importantes. Pero la pregunta persiste: si los astronautas experimentados no pueden explicar lo que vieron, ¿quién podrá? Algunos avistamientos ocurren en un abrir y cerrar de ojos, otros se extienden a algo más, algo que perdura. Historia: Musgrave, un astronauta veterano con 6 vuelos espaciales en su haber, no vio un destello rápido ni un punto distante. Vio algo moviéndose, algo vivo. Durante una de sus misiones a bordo del transbordador espacial, Musgrave informó haber visto un objeto largo, blanco, similar a una serpiente, girando y ondulando en el vacío del espacio. No eran escombros. No se había desprendido un trozo del transbordador, algo orgánico en su movimiento. No seguía una trayectoria predecible como un satélite o un cohete propulsor gastado. Parecía estar nadando. Musgrave no era un aficionado, era un científico, un cirujano, un hombre entrenado para analizar y explicar, pero nunca encontró una respuesta real. La NASA lo atribuyó a partículas de hielo, tal vez a un trozo suelto de aislamiento, pero esa explicación nunca encajó del todo. Las partículas de hielo no se mueven así. No se enroscan ni se deslizan, y aquí está lo inquietante. No fue el único en ver algo así. Otros astronautas, tanto de programas espaciales estadounidenses como rusos, han hablado de objetos extraños con forma de serpiente que aparecen fuera de sus naves espaciales. El tipo de avistamiento que no llega a las portadas, el tipo de cosa que la gente descarta porque no debería existir. Pero si solo eran desechos espaciales, ¿por qué se movieron con intención? ¿Por qué se comportaron como si estuvieran observando? Si alguien más lo hubiera dicho, podría haber sido ignorado. Pero este era un hombre que había pasado casi 1300 horas en el espacio. Un hombre que sabía la diferencia entre basura flotante y algo más. Y el avistamiento de Musgrave no fue la primera vez que un astronauta reportó algo inusual moviéndose junto a ellos. Años antes, John Glenn tuvo un tipo de encuentro diferente, uno que la NASA se apresuró a explicar. En 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Solo en su diminuta cápsula Friendship 7 estaba concentrado, alerta, completamente inmerso en la misión. Entonces ocurrió algo inesperado. Un resplandor, un enjambre de diminutas luces brillantes rodeaba su nave espacial. Parpadeaban y pulsaban, moviéndose de formas que desafiaban las expectativas. Cientos de ellas, tal vez más, flotaban y danzaban alrededor de la cápsula. Las llamó luciérnagas. Durante minutos las observó confundido pero fascinado. No parecían amenazantes, no se comportaban como partículas de hielo que simplemente seguirían el movimiento de la nave espacial. Parecían independientes, como si hubieran aparecido por alguna razón. Glenn informó de todo al control de misión. En tierra, los ingenieros buscaban una respuesta desesperadamente. Necesitaban una explicación, algo común, algo técnico. Más tarde, la NASA diría que las luciérnagas eran condensación congelada que se desprendía de la nave espacial.
pequeños cristales de hielo que reflejaban la luz del sol, perturbados por los movimientos de Glenn. Una respuesta clara y concisa, quizás incluso cierta, pero algunos no estaban convencidos, porque Glenn no era el único astronauta que los había visto. Con el paso de los años, otros viajeros espaciales describieron luces brillantes y móviles similares que aparecían fuera de sus naves. Cada vez la NASA daba la misma respuesta, solo hielo, solo reflejos, solo un efecto de luz. Pero ¿y si no era así? ¿Y si algo estaba ahí fuera, observando? Algo que aparecía cuando quería, eligiendo cuándo ser visto. Y a medida que las misiones espaciales continuaban, los informes como el de Glenn no cesaban. De hecho, uno de los avistamientos más extraños se produjo décadas después, captado en cámara durante la misión STS-80 del transbordador espacial. Un avistamiento que la NASA nunca llegó a explicar del todo. Las misiones del transbordador espacial eran rutinarias en la década de 1990. Las cámaras capturaban todo, dentro, fuera, alrededor del transbordador. Cada movimiento, cada anomalía era registrada. Y en 1996, durante la misión STS-80, algo apareció en cámara que dejó a expertos y astronautas sin palabras. Durante la misión, los astronautas a bordo del transbordador Columbia estaban filmando la Tierra cuando aparecieron extraños objetos circulares. Estos no eran motas de polvo ni fallas de la cámara. Se movían con un propósito, entrando en el marco uno por uno, disminuyendo la velocidad, cambiando de dirección. Entonces, en un momento inquietante, formaron una formación suelta, casi como si fueran conscientes el uno del otro. La grabación mostró un objeto moviéndose hacia la atmósfera de la Tierra, deteniéndose repentinamente y flotando como si estuviera observando algo debajo. Los objetos que se comportan así no existen en los vuelos espaciales convencionales. Los satélites no se detienen a mitad de órbita. Los desechos espaciales no se mueven al unísono. La NASA nunca dio una respuesta clara. La explicación oficial sugería cristales de hielo, pero la forma en que se movían estos objetos dificultaba su creencia. Los cristales de hielo no se detienen, cambian de velocidad ni flotan en patrones. Lo que fuera que apareciera en esa grabación no se comportaba como escombros. El video se convirtió en una de las pruebas ovni más convincentes capturadas por la NASA. Los expertos debatieron su significado durante años, pero nadie pudo proporcionar una explicación coherente. Las imágenes de la misión STS-80 siguen siendo un inquietante vistazo a algo desconocido, algo que observa. Y sin embargo, la misión STS-80 no fue la única misión del transbordador espacial donde se captaron cosas extrañas. Apenas un año antes, durante la misión STS-75, ocurrió algo aún más extraño. Comenzó como un simple experimento. La tripulación del STS-75 desplegó una cuerda larga y delgada en el espacio, casi 19 kilómetros de cable conductor que se extendía desde el transbordador. Estaba destinado a probar la generación de electricidad en órbita, pero lo que sucedió después sorprendió a todos los espectadores. La cuerda se rompió. En lugar de funcionar como estaba previsto, se soltó, alejándose del transbordador. La NASA estaba decepcionada, pero la verdadera historia comenzó cuando las cámaras enfocaron la cuerda que se escapaba. Decenas, tal vez incluso cientos de objetos extraños y brillantes comenzaron a aparecer a su alrededor, circulares, pulsantes y masivos en comparación con la propia cuerda. Se acercaron, moviéndose de formas que no coincidían con los desechos espaciales. Algunos tenían agujeros en sus centros, como platillos voladores clásicos. No solo pasaban, parecían atraídos por la cuerda, agrupándose a su alrededor, casi inspeccionándola. Millones vieron la grabación en vivo. Cuando la NASA se dio cuenta de lo que se estaba transmitiendo, lo descartó rápidamente. Partículas de hielo, escombros, distorsiones desenfocadas de la cámara, cualquier cosa menos algo inexplicable. Pero el video mostró lo contrario. Los objetos se movían de forma independiente, cambiando de dirección, actuando como si estuvieran bajo control inteligente. Los detractores intentaron justificarlo, pero ninguna explicación completa explicaba la gran cantidad de objetos, su tamaño, sus movimientos sincronizados. Hasta el día de hoy, la grabación de la sonda STS-75 sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más impactantes jamás capturados en el espacio. Pero los encuentros inexplicables no comenzaron con las misiones del transbordador. Uno de los primeros avistamientos de ovnis de astronautas ocurrió décadas antes y provino de un hombre que no tenía nada que ganar mintiendo. Gordon Cooper vio algo de cerca, algo que nunca debería haber estado allí. Gordon Cooper no era un astronauta cualquiera, fue uno de los primeros de la NASA, los pioneros espaciales de Estados Unidos. Era piloto de combate, un hombre a quien le confiaban secretos nacionales, alguien que no se dejaba llevar por la fantasía. Cuando decía haber visto un ovni, la gente lo escuchaba. Su primer encuentro ocurrió años antes de su viaje al espacio. Mientras estaba destinado en la base aérea Edwards en la década de 1950, Cooper y su equipo presenciaron el aterrizaje de un platillo volante justo frente a ellos. Lo filmaron, lo reportaron y entregaron las imágenes a sus superiores. Nunca se volvió a ver, pero la historia ovni más famosa de Cooper ocurrió en órbita. Durante su misión Mercury Atlas 9 en 1963, algo extraño apareció fuera de su cápsula. Un objeto brillante y verdoso que se movía a velocidades increíbles. No era un satélite, no era basura espacial. Los operadores de radar en tierra confirmaron que lo estaban rastreando, lo que significa que no era solo una ilusión óptica. Cooper comunicó el avistamiento por radio a la NASA,
NASA, pero al aterrizar algo cambió. A los periodistas no se les permitió preguntar al respecto. Las transcripciones oficiales omitieron cualquier mención del ovni, y a Cooper se le dijo que nunca lo mencionara públicamente. Años después rompió su silencio. Habló abiertamente sobre los ovnis, sobre lo que vio, sobre la negativa del gobierno a reconocer la verdad. Estaba convencido de que la inteligencia extraterrestre era real, que había estado aquí, que había estado observando. Leroy Chiao no era ajeno al espacio. Como comandante de la Expedición 10 a bordo de la Estación Espacial Internacional, había pasado meses en órbita contemplando la oscuridad infinita, observando cómo la Tierra se desplazaba a sus pies, pero un día apareció algo inexplicable. Ocurrió durante una caminata espacial. Chiao se encontraba fuera de la EI, flotando a cientos de kilómetros sobre el planeta, realizando tareas de mantenimiento rutinario. Su atención estaba concentrada, su mente fija en la tarea en cuestión. Entonces, de repente, algo llamó su atención. Una hilera de luces brillantes, uniformemente espaciadas, moviéndose en formación. No un solo objeto, sino varios, viajando juntos contra el telón de fondo de la Tierra. No seguían las trayectorias habituales de los satélites. No eran desechos espaciales dando vueltas en movimientos impredecibles. Estas luces se movían con precisión. Chiao se quedó atónito. Intentó comprender lo que veía. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Cuando reportó el avistamiento, las explicaciones no tardaron en llegar. Barcos pesqueros en la Tierra, luces de la ciudad reflejándose en la atmósfera. Pero algo no cuadraba. Los objetos que vio no estaban debajo de él, estaban en el espacio, moviéndose de forma independiente. La NASA no investigó más. Como tantos avistamientos de ovnis por parte de astronautas, fue ignorado, racionalizado y archivado. Pero Chiao seguía fascinado por lo que había presenciado. Nunca afirmó que fuera extraterrestre, pero tampoco encontró una explicación satisfactoria. Fue otro recordatorio de que incluso en los entornos más controlados y tecnológicos aparecen cosas que no se pueden explicar, y los astronautas entrenados para ser los observadores más agudos de la historia de la humanidad siguen viéndolas. Edgar Mitchell no era un simple astronauta, era un científico, un oficial condecorado de la Marina y uno de los pocos humanos que había caminado sobre la Luna. Pero después de su misión Apolo 14, su enfoque cambió, porque Mitchell había aprendido algo que no podía ignorar. Nunca vio personalmente un ovni en el espacio, pero lo que vio fue aún más conmovedor. Conoció a personas de círculos militares y de inteligencia que le dijeron extraoficialmente que no estábamos solos. Afirmó que los extraterrestres habían estado visitando la Tierra durante mucho tiempo, que el gobierno lo sabía y que la verdad se estaba ocultando al público. Mitchell no solo especulaba, pasó años hablando con funcionarios de alto nivel, incluidos aquellos que habían trabajado en Roswell. Habló con oficiales militares que juraron haber visto naves estrelladas, cuerpos extraterrestres muertos y tecnología tan avanzada que hacía que las aeronaves modernas parecieran primitivas. La NASA se distanció de las afirmaciones de Mitchell, pero eso no lo detuvo. Concedió entrevistas, escribió libros e insistió en que los gobiernos del mundo habían estado ocultando el conocimiento de los ovnis durante décadas. Incluso insinuó que algunos astronautas habían visto más de lo que se les permitía admitir. Y sin embargo, las palabras de Mitchell no eran completamente únicas. En todo el mundo, en plena Guerra Fría, los cosmonautas soviéticos habían presenciado sus propias cosas extrañas. Pero, a diferencia de Occidente, sus encuentros estaban enterrados aún más en el secreto. No fueron solo los astronautas estadounidenses quienes reportaron lo inexplicable. Los cosmonautas soviéticos tuvieron sus propios encuentros que fueron igual de desconcertantes, igual de misteriosos, pero aún más silenciados. Uno de los casos más famosos fue el de Pavel Popovich, un cosmonauta soviético muy respetado. Mientras volaba un avión a gran altitud en 1978, él y su tripulación vieron una enorme nave triangular siguiéndolos. No era un satélite, no era un meteorito, se movía con un propósito. Cuando lo reportó le dijeron que guardara silencio. Luego estuvo Vladimir Kovalyonok, un cosmonauta a bordo de la Estación Espacial Salyut 6 en 1981. Durante su misión vio un objeto fuera de la ventana de la estación, una esfera que pulsaba con energía, cambiando de forma mientras observaba. No se parecía en nada a la basura espacial. Antes de que pudiera agarrar una cámara, el objeto desapareció repentinamente. Otros cosmonautas soviéticos insinuaron encuentros extraños, pero se les advirtió que nunca hablaran de ellos. La KGB tenía un departamento entero dedicado a informes sobre ovnis, pero todo estaba bajo llave. A diferencia de Estados Unidos, donde los astronautas podían al menos insinuar sus experiencias, en la Unión Soviética hablar de ovnis podía arruinar una carrera o algo peor. Durante décadas, estas historias permanecieron enterradas. No fue hasta la caída de la Unión Soviética que comenzaron a filtrarse algunos informes, demostrando que incluso en el espacio algo observaba. Y si los astronautas y cosmonautas, algunas de las personas más capacitadas y sensatas de la Tierra, no podían explicar lo que veían entonces, ¿quién podría?
La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Maurice Chatelain. No era astronauta, pero desempeñó un papel crucial en las primeras misiones espaciales. Fue jefe de comunicaciones de la NASA durante el programa Apolo, un hombre con acceso a señales de transmisión y conversaciones clasificadas entre astronautas y el centro de control de misión, y lo que afirmó posteriormente impactó a todos los que lo escucharon. Chatelain afirmó que la NASA conocía la actividad extraterrestre en el espacio desde hacía mucho tiempo. Afirmó que todas las misiones Apolo se topaban con ovnis en algún momento, pero la información estaba enterrada, oculta tras documentos clasificados y explicaciones vagas. La verdad, dijo, era que los astronautas no estaban solos. Incluso sugirió que el Apolo 11, la primera misión en aterrizar en la Luna, había visto algo extraño nada más llegar. La charla de radio fue eliminada de las transmisiones públicas, pero según Chatelain, Neil Armstrong y Buzz Aldrin informaron de visitantes observándolos desde el borde de un cráter. Grandes objetos brillantes, simplemente allí, observando. La NASA desestimó las afirmaciones de Chatelain, pero no fue él el único que insinuó encuentros extraños durante el Apolo 11. El propio Buzz Aldrin hablaría más tarde de algo inusual que lo siguió en el camino a la Luna. Buzz Aldrin fue del segundo en pisar la Luna, solo superado por Neil Armstrong, pero su experiencia más extraña ocurrió incluso antes de aterrizar. De camino a la superficie lunar, Aldrin vio algo extraño fuera de la nave, un objeto brillante y móvil que seguía el ritmo del Apolo 11. Al principio pensó que podría ser una etapa de cohete agotada, alejándose de ellos, pero cuando contactaron con el control de misión, les informaron que la última posición conocida de la etapa del cohete estaba a más de 9,600 kilómetros de distancia. Lo que fuera que estuviera con ellos no era suyo. Aldrin y la tripulación debatieron si reportarlo. Hablar de ovnis no era precisamente alentador. Decidieron mencionarlo en términos vagos, manteniéndolo fuera de los registros oficiales. Años después, Aldrin reconocería públicamente el avistamiento, declarando que no estaba seguro de qué era, solo que no les pertenecía. La respuesta de la NASA: reflejos en las ventanas de la nave espacial. Una excusa común, usada una y otra vez cuando los astronautas veían algo que no encajaba con el guión. El Apolo 11 hizo historia, pero su extraño encuentro camino a la Luna nunca fue investigado seriamente, y no fueron la única tripulación del Apolo que experimentó algo extraño. Tan solo 3 misiones después, el Apolo 14 tuvo su propio momento misterioso, uno que ocurrió a través de una frecuencia de radio abierta. Durante las misiones Apolo, los astronautas tenían 2 tipos de comunicación: transmisiones públicas que el mundo podía escuchar y canales privados médicos reservados para conversaciones no públicas. Pero durante el Apolo 14 se filtró algo que no debía ser escuchado. Una extraña conversación susurrada entre la tripulación emergió. Uno hablaba de un objeto desconocido que habían avistado. La transmisión fue grabada parcialmente antes de ser interrumpida. Las palabras fueron breves pero escalofriantes. Hemos encontrado el espectro. Todavía lo tengo. Sí, nos está observando. Luego, silencio. Se cambió de canal. Nunca se dio ninguna explicación adicional. La NASA nunca lo abordó. La transcripción permaneció enterrada durante años. Oficialmente, el Apolo 14 no tuvo encuentros con objetos desconocidos, pero la transmisión insinuaba algo más, algo visto, reconocido y luego rápidamente ocultado. Y cuanto más se profundiza en los registros de la era Apolo, más momentos extraños como este comienzan a aparecer. Conversaciones cortadas, luces inexplicables y relatos de astronautas que años después admitirían que habían visto cosas que no podían explicar. El Apolo 16 se concibió como una misión sencilla, un paso más en el viaje de la humanidad a través de la Luna. Pero lo que los astronautas capturaron en vídeo durante su estancia en órbita dejó una de las secuencias más controvertidas del Apolo jamás grabadas. Mientras el módulo de mando del Apolo 16 orbitaba la Luna, una cámara a bordo capturó un misterioso objeto en el espacio. Parecía ser una nave estructurada, metálica, que reflejaba la luz solar. Flotaba cerca de la nave espacial, aparentemente observando antes de alejarse lentamente. La grabación mostraba un objeto que no coincidía con ningún satélite, nave espacial o residuo lunar natural conocido. La explicación de la NASA: afirmaron que era el reflector del módulo lunar del Apolo 16, un reflejo de su propio equipo. Pero muchos no estaban convencidos. La forma en que el objeto se movía, la forma en que mantenía su posición y luego se alejaba lentamente, no coincidía con un simple reflejo de luz. Algunos investigadores creen que la grabación muestra una nave desconocida, posiblemente algo que monitoreaba al Apolo 16. El clip permaneció enterrado durante años y solo resurgió cuando la NASA publicó miles de viejas cintas del Apolo. Hasta el día de hoy no se ha dado una respuesta clara. ¿Fue solo una ilusión óptica o se estaba observando al Apolo 16? Y si había algo ahí fuera, ¿qué vio primero el Apolo 11? Porque si las afirmaciones de Maurice Chatelain eran ciertas, Neil Armstrong vio algo aún más perturbador.
Oficialmente, las primeras palabras de Neil Armstrong desde la Luna fueron de las más famosas de la historia. Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero algunos creen que tuvo lugar otra conversación, una conversación privada, una que nunca se pretendió que se hiciera pública. Según informes filtrados y declaraciones de fuentes de inteligencia, Armstrong realizó una transmisión extraoficial urgente a la NASA justo después de pisar la Luna. En él describió grandes objetos que los observaban desde el borde de un cráter. La supuesta transmisión decía algo así: están aquí, nos están observando. Les digo que hay otras naves espaciales alineadas al otro lado del cráter. Nos están observando. La NASA cortó rápidamente la transmisión pública y cambió a un canal secreto. Armstrong y Aldrin continuaron su misión, pero según algunas fuentes estaban conmocionados. Tras su regreso, ninguno de los dos habló públicamente al respecto. La NASA descartó la afirmación, considerándola meros rumores conspirativos. Dicha transmisión nunca se confirmó y Armstrong nunca la reconoció públicamente. Pero años después, otros astronautas, incluido Edgar Mitchell, insinuaron que el Apolo 11 había visto algo inusual en la Luna. Si Armstrong realmente tuvo una conversación secreta ese día, ¿qué fue tan importante como para ocultarla al mundo? ¿Y por qué la NASA siguió negando los encuentros de astronautas con objetos desconocidos hasta que los denunciantes empezaron a filtrar imágenes? Durante décadas, la NASA mantuvo un control estricto sobre las grabaciones y comunicaciones de las misiones espaciales. Pero por mucho que intentaran ocultar la verdad, algunas piezas se filtraron. Excontratistas y empleados de la NASA han denunciado a lo largo de los años que ciertos videos fueron alterados, ocultados o clasificados deliberadamente. Una de las denunciantes más conocidas, Donna Hare, trabajaba como técnica fotográfica en la NASA. Afirmó haber visto imágenes manipuladas con objetos extraños editados antes de su publicación. No estaba sola. Otro extrabajador de la NASA, Ken Johnston, alegó que los astronautas del Apolo habían fotografiado objetos extraños en la Luna, pero se les ordenó entregar todas las imágenes, muchas de las cuales nunca se volvieron a ver. Luego estaban las transmisiones en vivo filtradas, transmisiones sin cortes de las misiones del transbordador y la Estación Espacial Internacional, que mostraban objetos moviéndose en contra de toda la física conocida antes de que la NASA cortara abruptamente la transmisión. Cada vez la respuesta era la misma: falla de la cámara, hielo, reflejos. Pero ¿cuántas coincidencias se necesitan para que deje de ser una coincidencia? Los denunciantes de la NASA insisten en que los astronautas se han encontrado con cosas que no pueden explicar, pero que admitirlo podría dañar la credibilidad, causar pánico público o, peor aún, revelar que no estamos solos. Durante décadas, los astronautas, nuestros ojos mejor entrenados en el espacio, han visto algo observando, siguiendo, esperando. La NASA lo niega, las imágenes se desvanecen, las voces se silencian, pero la verdad flota fuera de nuestro alcance, rodeándonos en la oscuridad. Si están ahí fuera, ¿qué quieren? Todo empezó en la campiña inglesa. Círculos perfectamente simétricos empezaron a aparecer de la noche a la mañana en los campos de trigo, sin huellas, sin señales de entrada, solo patrones gigantescos e impecables grabados a fuego en la cosecha. Los medios de comunicación inundaron de titulares sobre lugares de aterrizaje extraterrestres, mensajes de otros mundos e incluso experimentos militares secretos. Algunas formaciones eran tan enormes e intrincadas que parecían imposibles de crear sin drones ni guía satelital. La gente estaba convencida, se escribieron libros, se emitieron documentales y las convenciones de ovnis tuvieron su nuevo tema favorito. Pero aquí está el verdadero giro. El misterio se desveló hace décadas. ¿Y por quiénes lo iniciaron? Dos británicos, Doug Bower y Dave Chorley, se presentaron en los 90 y revelaron cómo habían creado docenas de círculos en las cosechas usando una cuerda, un tablón de madera y una pinta de cerveza como inspiración. Eso es todo. Sin láseres, sin extraterrestres, sin intervención del gobierno. Incluso demostraron su técnica ante la cámara, mostrando cómo dos hombres podían crear formas enormes y complejas en una sola noche. Todo sin causar daños perceptibles al área circundante. Desde entonces, la creación de círculos en las cosechas se ha convertido en una forma de arte en toda regla. Algunos son por encargo, otros son retos entre grupos rivales. Hoy en día, los artistas utilizan GPS, drones e incluso sistemas de medición con rodillos para crear obras impresionantes en medio de campos de trigo, algunas de las cuales tardan menos de unas horas en completarse. Y sí, muchos de estos creadores permanecen en el anonimato, lo que mantiene vivo el misterio para los curiosos y mantiene activos los foros de conspiraciones en línea. En medio del desierto más caluroso de California, enormes rocas parecían moverse solas. No eran solo unos centímetros, algunas dejaban rastros que se extendían cientos de metros por el lecho seco del lago conocido como Racetrack Playa. No había huellas, ni rastros de ruedas, solo piedras de 300 kilos, deslizándose como fantasmas sobre la tierra agrietada. Durante décadas, la gente atribuyó la culpa a todo, desde campos magnéticos hasta extraterrestres y energía psíquica. Se convirtió en uno de los misterios sin resolver más extraños de la naturaleza. Entonces, un equipo de investigadores finalmente captó
captó las piedras en acción. No por casualidad, instalaron cámaras de lapso de tiempo, rastreadores GPS y esperaron las condiciones adecuadas. No eran ovnis, era una rara combinación de hielo invernal, charcos de lluvia poco profundos y vientos suaves. Las rocas no se deslizaron sobre tierra seca. En cambio, se formaron delgadas capas de hielo bajo ellas durante la noche. Cuando el sol calentó el ambiente, el hielo comenzó a romperse y las piedras se movieron suavemente con la brisa, dejando tras de sí sus inquietantes rastros. Solo ocurre cada pocos años y solo en condiciones perfectas. Por eso nadie lo vio durante tanto tiempo, pero una vez filmado, el misterio se desveló por completo. Aún así, si llegas a esa playa en un caluroso día de verano y ves esas largas huellas en la arena, aún sientes como si la naturaleza te estuviera jugando una mala pasada. Este caso lo tiene todo. Remotas montañas rusas, una tormenta de nieve y 9 excursionistas experimentados encontrados muertos en extrañas condiciones. Su tienda de campaña fue abierta desde dentro. Algunos habían huido descalzos al frío gélido. Uno tenía el cráneo aplastado, a otro le faltaba la lengua y otros presentaban graves heridas internas. Durante décadas, las teorías se dispararon. Pruebas de armas secretas de la KGB, asesinatos e incluso encuentros extraterrestres. El hecho de que las autoridades soviéticas mantuvieran el caso en secreto solo echó más leña al fuego, pero investigaciones más recientes, que incluyen simulaciones de avalanchas y análisis de traumas, ofrecen un panorama mucho más sólido. Los excursionistas habían instalado su tienda en una pendiente que cortaba la capa de nieve. Una avalancha de placa retardada probablemente los golpeó mientras dormían, obligándolos a escapar a la ventisca con apenas ropa. Algunos resultaron heridos por el peso de la nieve. Otros probablemente murieron intentando regresar en el frío brutal. ¿Y qué hay de la lengua y los ojos faltantes? No fueron arrancados. Eso es algo que hacen los carroñeros. Los animales pequeños y las aves suelen buscar en los tejidos más blandos después de que un cuerpo esté expuesto durante días. No había evidencia de violencia ni de juego sucio. Lo que realmente ocurrió fue una rara y mortal combinación de fuerzas naturales. Presión de la nieve, viento, oscuridad, desorientación y frío intenso. No fue un experimento militar ni una criatura legendaria. Fue la naturaleza, indiferente e implacable. Así que, allá por el año 2001, la lluvia en el sur de la India se tiñó de rojo, no de un rosa pálido, sino de un carmesí intenso, como algo sacado de una película de terror. La gente estaba, bueno, absolutamente aterrorizada. Las teorías se extendieron como la pólvora: esporas alienígenas, lluvia de meteoritos, sustancias químicas militares secretas. Algunos incluso pensaron que era un presagio bíblico. Los científicos se apresuraron a tomar muestras, pero no pudieron explicarlo de inmediato, lo que, sinceramente, aumentó aún más el pánico. Los medios de comunicación de todo el mundo se lanzaron a la idea de que vida extraterrestre estaba cayendo sobre la Tierra. Pero el verdadero culpable, las algas, en concreto la Trentepolia annulata, un tipo de espora aerotransportada que aparece en grandes cantidades durante la temporada de monzones. Estas partículas microscópicas se mezclaron con el agua de lluvia y sí, la tiñeron de rojo. La demora en averiguarlo se debió principalmente a la mala comunicación y, ya saben, a las pruebas de laboratorio bastante limitadas en aquel entonces. Pero una vez que realizaron un análisis genético adecuado, la respuesta fue clarísima. Curiosamente, este tipo de lluvia de sangre ha ocurrido en otras partes de Europa durante siglos. En la antigüedad, la gente la veía como señal de guerra o castigo divino, pero en realidad es solo la naturaleza mostrando su lado extraño. El drama radicaba en el color, pero detrás de todo esto se escondía un proceso biológico silencioso, sin necesidad de extraterrestres. Durante siglos, la isla Bermeja apareció en los mapas frente a la costa norte de la península de Yucatán. España, Gran Bretaña e incluso las primeras cartas náuticas estadounidenses la marcaban con bastante claridad. Siempre estaba en el mismo lugar, dibujada de la misma manera. Pero cuando los investigadores modernos la buscaron, no había nada. Ni tierra firme, ni arrecife, ni siquiera una meseta submarina. Solo mar abierto. Entonces, ¿cómo desaparece una isla sin dejar rastro? Pues bien, resulta que la respuesta no es tan dramática. Lo más probable es que Bermeja nunca existiera. Los mapas antiguos solían copiarse entre sí, con todo y sus errores. Una mancha de tinta mal colocada, una interpretación errónea de las sombras de las olas o incluso el cuento de un marinero podían hacer aparecer una isla fantasma en una carta. Algunos afirman que Bermeja fue borrada intencionalmente por motivos políticos para transferir los derechos petroleros en el Golfo de México, pero tras múltiples escaneos de sonar e imágenes satelitales, simplemente no hay nada allí. Los cartógrafos del siglo XVI no tenían GPS. Confiaban en lo que veían o creían ver, y una vez que algo aparecía en un mapa, se copiaba en docenas más. Bermeja es solo una de las muchas islas fantasma de la historia. No se hundió, honestamente, nunca emergió. En 1976, la sonda Viking 1 de la NASA fotografió una formación rocosa en la región de Sidonia, Marte, que bueno, dejó atónitos a todos.
Parecía exactamente un rostro humano. Ojos, nariz, boca e incluso una frente. La prensa sensacionalista se volvió loca. Monumentos marcianos, antiguas civilizaciones extraterrestres, tal vez incluso las ruinas de una especie extinta que nos observaban desde el otro lado del sistema solar. Pero, sinceramente, la verdad tiene mucho más que ver con la iluminación que con la vida. Esa foto original se tomó con una cámara de baja resolución, y las sombras del sol poniente cayeron de la forma perfecta para que una meseta rocosa pareciera sobrehumana. Años después, cuando sondas de mayor resolución como la Mars Global Surveyor y la Mars Reconnaissance Orbiter sobrevolaron el mismo lugar, tomaron nuevas fotos y el rostro había desaparecido. Lo que parecían ojos eran en realidad solo depresiones, y toda la forma era básicamente una colina irregular. Nuestros cerebros están programados para detectar patrones, especialmente rostros. Se llama pareidolia. Vemos rostros en las nubes, enchufes sonrientes y sí, incluso en rocas marcianas. El rostro de Marte nunca fue una prueba de la existencia de extraterrestres, solo una prueba de que las sombras y el tiempo pueden engañar por completo incluso a los ojos más agudos. Durante años, aparecieron historias aterradoras en periódicos y libros sobre personas que se encontraban reducidas a cenizas en sus propias casas, mientras que los muebles y objetos cercanos permanecían intactos. Algunas víctimas quedaron reducidas casi por completo a polvo, con las extremidades intactas. No había señales de forcejeo ni daños por fuego más allá del cuerpo. Así nació el término combustión humana espontánea, y con él innumerables especulaciones sobre fuego interno, misteriosa acumulación de gases e incluso causas paranormales. Pero la ciencia ofrece una explicación mucho menos sobrenatural, pero igualmente extraña. Se llama efecto mecha. Cuando alguien está inconsciente o inmóvil cerca de una llama, su ropa puede incendiarse y la grasa corporal actúa como cera de vela. La ropa se convierte en la mecha. La quemadura es lenta y concentrada, por lo que no se extiende lejos del cuerpo. Esto explica el alto nivel de destrucción sin afectar la habitación circundante. Pruebas de laboratorio incluso han replicado el efecto con tejido y tela de cerdo. Muchos supuestos casos involucraron alcohol, tabaco o chimeneas cercanas. No fue fuego interno, sino una combinación siniestra de calor, grasa y tiempo. Los resultados son inquietantes, pero no sobrenaturales. No es un misterio, sino un fenómeno de fuego raro e incomprendido que tiene más que ver con la física que con el terror. A finales de los años 60, un asesino en serie que se hacía llamar Zodiac aterrorizaba el norte de California, provocando al público y a la policía con letras crípticas, símbolos extraños y acertijos indescifrables. Uno de sus mensajes más famosos, el código de 340 caracteres, permaneció sin resolver durante más de medio siglo. Descifradores de códigos, tanto aficionados como profesionales, lo intentaron todo. Cifrado militar, cambios de idioma y sustitución numérica. Nada funcionó. El código se volvió tan infame como el propio asesino. Luego, a finales de los años 20, un trío de descifradores, un estadounidense, un australiano y un belga, finalmente lo descifró utilizando software moderno y perseverancia. La solución reveló un mensaje inquietante pero decepcionante. No había pistas sobre su identidad, solo burlas sobre disfrutar de la matanza y no temer a la muerte. No ofreció una solución definitiva, pero demostró que el código podía resolverse y que a Zodiac le interesaba más la atención que la complejidad. La técnica empleada consistía en la transposición, la reorganización de las letras en patrones diagonales. No era místico ni irresoluble. Solo requería potencia informática y tiempo. El misterio de la identidad de Zodiac sigue en pie, pero uno de sus mayores enigmas ya no es parte de lo desconocido. En el pequeño pueblo de Jatinga, enclavado en las colinas del noreste de la India, ocurre un extraño fenómeno casi todos los años. Durante meses específicos, decenas de aves se lanzan en picado al suelo por la noche, algunas de las cuales se estrellan contra árboles, casas e incluso farolas. Los lugareños creían que los espíritus malignos obligaban a las aves a caer del cielo. Durante décadas, se le ha llamado un ritual de suicidio de aves y ha convertido al pueblo en una especie de destino turístico oscuro. Pero los investigadores tienen una explicación mucho más clara. Las aves no se suicidan, sino que están desorientadas. El evento ocurre solo en circunstancias específicas después de fuertes lluvias monzónicas, durante tardes de niebla y únicamente en una franja de tierra muy estrecha. Las aves migratorias que sobrevuelan la zona se confunden por la baja visibilidad y se sienten atraídas por las luces artificiales. Una vez cerca del pueblo, vuelan erráticamente y a veces se estrellan por puro pánico y agotamiento. La mayoría de las aves involucradas ni siquiera son especies locales, simplemente están de paso. Los supuestos suicidios son en realidad accidentes trágicos causados por el clima, la geografía y la luz artificial. Ya se están implementando algunas medidas para reducir la iluminación durante las ventanas pico de migración y así evitarlo. No existe una maldición oscura en la Jatinga, sino una incomprensión natural del vuelo, la niebla y el miedo.
Así que a partir de la década de 1990, los agricultores de Puerto Rico comenzaron a reportar una criatura aterradora que estaba drenando la sangre de sus cabras, pollos y ganado. Los cuerpos fueron abandonados, intactos excepto por algunas heridas punzantes, sin suciedad, sin carne faltante. Los testigos describieron una bestia reptiliana con ojos rojos brillantes y púas que le recorrían el lomo. La leyenda se extendió rápidamente por Latinoamérica y el sur de Estados Unidos, y el nombre de chupacabras se hizo infame. Pero años después, cuando se capturaron y examinaron animales reales, las cosas cambiaron. La mayoría de los llamados chupacabras eran coyotes, zorros o mapaches sarnosos que sufrían graves infecciones cutáneas y parásitos. La enfermedad los despojaba de su pelaje, dándoles un aspecto demacrado, casi alienígena. Combina eso con un comportamiento desesperado y errático debido al hambre y la enfermedad, y tienes el escenario perfecto para la creación de mitos. ¿Y qué hay de los chupasangres? Bueno, las pruebas veterinarias realizadas al ganado revelaron que los animales no estaban drenados en absoluto, simplemente parecían estarlo debido a hemorragias internas y descomposición natural. El pánico por el chupacabras no fue impulsado por monstruos, sino por el miedo insano a la fauna silvestre y, sinceramente, por el poder de una historia escalofriante que se difundió más rápido que los hechos. Pocos mitos modernos son tan conocidos como el Triángulo de las Bermudas, una extensión de océano delimitada por Miami, Bermudas y Puerto Rico. Durante décadas se le ha culpado de la desaparición de barcos, aviones y tripulaciones enteras, algunas sin señal de socorro, sin restos, sin nada. Teorías descabelladas han llenado el vacío. Bases extraterrestres submarinas, distorsiones temporales, olas gigantes e incluso tecnología residual de la Atlántida. Pero al revisar los datos reales, el misterio desaparece considerablemente. Estudios demuestran que la tasa de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que en cualquier otra parte del océano con gran afluencia de viajeros. La región es propensa a tormentas repentinas, corrientes impredecibles y posee algunas de las fosas submarinas más profundas del Atlántico, lo que dificulta la búsqueda de restos. Algunos de los incidentes más famosos, como el vuelo 19, se debieron a la confusión de los pilotos, escasez de combustible y mal tiempo. Si a eso le sumamos las anomalías magnéticas de la zona que pueden alterar las brújulas, tenemos los ingredientes para los accidentes. Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que persiste el misterio? Los libros sensacionales de los años 70 seleccionaban casos cuidadosamente e ignoraban explicaciones triviales. El Triángulo de las Bermudas vende, pero bajo la superficie solo es océano, matemáticas y clima. Filmada en 1967 en los bosques del norte de California, la película de Patterson-Gimlin sigue siendo una de las imágenes más icónicas y controvertidas jamás filmadas. Una criatura grande y peluda camina tranquilamente por un claro, mirando por encima del hombro antes de desaparecer entre los árboles. Para los creyentes era la prueba que habían estado esperando. Pie grande, captado en cámara, con músculos moviéndose bajo el pelaje, brazos largos y un paso que no parecía humano. Pero décadas después, las grietas en la leyenda comenzaron a aparecer. Expertos en vestuario analizaron las imágenes y señalaron los indicios de un hombre con traje. Las proporciones coinciden con las de una persona con extensiones de hombros y extremidades acolchadas. Un hombre llamado Bob Hieronymus incluso se presentó afirmando ser él quien llevaba el disfraz, que según él estaba hecho de piel de caballo modificada. A pesar de su popularidad, la película nunca ha resistido un escrutinio serio. La cámara original estaba inestable, las imágenes granuladas y nunca se encontró ninguna otra evidencia, ni huesos, ni ADN, ni avistamientos verificados. Es una clase magistral sobre cómo la iluminación, el ángulo de la cámara y un poco de teatro pueden convertir un engaño común en una leyenda de la cultura pop. En el pequeño pueblo de Taos, Nuevo México, se escucha un zumbido sordo y retumbante que ha desconcertado tanto a residentes como a científicos durante décadas. Solo un pequeño porcentaje de personas puede oírlo y suelen describirlo como el sonido de un motor diésel lejano al ralentí, aunque sí, no hay nada alrededor. No proviene del teléfono, ni del refrigerador, ni de tuberías subterráneas. Simplemente parece provenir de la nada. Algunas personas incluso han reportado dolores de cabeza, insomnio y estrés debido al ruido. ¿A qué se deben las teorías? Bases militares secretas, armas de baja frecuencia, transmisiones extraterrestres, etc. Pero tras múltiples investigaciones, incluyendo estudios acústicos y revisiones médicas, nadie ha encontrado una fuente externa consistente. Entonces, ¿cuál es la explicación más probable? Bueno, en realidad es interna. En muchos casos, el zumbido de Taos es probablemente una forma de tinnitus de baja frecuencia que se produce cuando el cerebro, por alguna razón, amplifica el ruido interno. Otros podrían estar reaccionando a sonidos industriales demasiado bajos para que los micrófonos los capten, pero apenas audibles para unas pocas personas sensibles. Y bueno, el estrés y la sugestión también pueden influir mucho. Una vez que alguien lo señala, el cerebro empieza a buscar el sonido y bueno, amplifica lo que encuentra. No es realmente una alucinación masiva, pero tampoco es un misterio total. Es una rara combinación de factores ambientales y biología humana.
El zumbido es absolutamente real para quienes lo oyen, pero no proviene de ovnis ni búnkeres subterráneos. Proviene del cerebro humano que básicamente intenta sintonizar una frecuencia que no siempre está ahí. En 1977, un radiotelescopio de la Universidad Estatal de Ohio captó esta potente señal de 72 segundos proveniente del espacio profundo. Era tan inusual que el astrónomo Jerry Ehman la rodeó con un círculo en la hoja impresa y escribió "Wow" en el margen, y así quedó el nombre. La señal se parecía mucho a lo que los investigadores creían que podría ser una transmisión de una civilización extraterrestre. No tenía un origen terrestre evidente, provenía de la parte derecha del cielo y no se repitió de inmediato. Durante décadas se la consideró como una posible prueba de que alguien o algo intentaba contactarnos. Pero entonces, en 2017, el astrónomo Antonio Paris dio con una explicación bastante sólida. En la época de la señal, dos cometas, el 266P Christensen y el 208 Huygens 2, se encontraban en esa región del espacio. Los cometas pueden emitir ondas de radio de hidrógeno exactamente a la misma frecuencia con la que se captó la señal "Wow". El telescopio de entonces no rastreaba cometas y, sinceramente, los filtros de software eran mucho más primitivos que los que usamos hoy. Ahora, con instrumentos más avanzados, hemos descartado la mayoría de los orígenes artificiales o extraterrestres. La señal "Wow" sigue siendo fascinante, pero toda la evidencia apunta a causas naturales, no a mensajes extraterrestres. Resulta que el espacio es bastante ruidoso y a veces la naturaleza nos lanza una bola curva de radio. Así que allá por el siglo XIX empezaron a salir informes realmente extraños de una cripta familiar en Barbados. La bóveda Chase, sellada con una pesada losa de mármol, se abría para un entierro, solo para revelar un caos total en su interior. Los ataúdes que se habían colocado allí anteriormente ya no estaban donde estaban. Algunos estaban volcados, otros apilados, a pesar de que la tumba había sido sellada con mortero y no mostraba señales de alteración desde el exterior. Y atención, cada vez que se volvía a abrir ocurría lo mismo. Ni robos, ni daños. Solo ataúdes misteriosamente lanzados de un lado a otro. Las teorías hicieron estallar todo, desde espíritus vengativos hasta terremotos y rituales vudú. Pero cuando los historiadores investigaron un poco más, la respuesta fue, bueno, mucho menos espeluznante. La cripta estaba parcialmente subterránea, en una zona propensa a inundaciones y deslizamientos de tierra. Los ataúdes, hechos de metal pesado y sellados herméticamente, podían flotar durante las inundaciones y volver a asentarse en un caos una vez que bajaba el agua. La losa de mármol era tan pesada y la cripta se abría tan pocas veces que nadie habría notado los pequeños problemas estructurales subyacentes. Finalmente, las autoridades trasladaron los cuerpos a otro lugar y sellaron la bóveda para siempre. El misterio se desvaneció, pero, bueno, la historia perduró. Es un ejemplo perfecto de cómo algo extraño pero totalmente explicable puede convertirse en leyenda simplemente por permanecer sin explicación durante mucho tiempo. Cuando el Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico en 1872, la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. El barco estaba intacto, la carga intacta. El bote salvavidas había desaparecido, pero no había señales de violencia ni peligro. El diario de a bordo del capitán se detuvo abruptamente. Parecía que la tripulación simplemente había desaparecido a mitad de la comida. Escritores y narradores no pudieron resistirse a culpar a piratas, monstruos marinos, distorsiones temporales e incluso abducciones extraterrestres. Pero la verdadera historia es mucho más realista. El cargamento consistía en 1.700 barriles de alcohol industrial altamente inflamable y propenso a liberar vapores. Los investigadores ahora creen que algunos de esos barriles tuvieron fugas, lo que hizo que el capitán temiera una posible explosión. Sin señales de fuego visibles, pero quizás un fuerte estallido o una repentina liberación de presión, la tripulación probablemente evacuó temporalmente al bote salvavidas, atándose al barco con una cuerda por si la situación se calmaba. Pero si esa cuerda se rompía y el mar se agitaba, quedarían indefensos, viendo cómo su barco se alejaba a la deriva. El Mary Celeste siguió navegando sin ellos. El barco se convirtió en leyenda, pero la explicación no necesita monstruos marinos, solo pánico, vapor de alcohol y mala suerte en el mar. A principios del siglo XIX, la familia Bell de Tennessee afirmó haber sido atacada por una fuerza sobrenatural. Voces extrañas, ruidos de arañazos, muebles que se movían solos y violentos, ataques físicos se atribuyeron a un espíritu conocido como la bruja Bell. La leyenda se extendió rápidamente e incluso el futuro presidente Andrew Jackson, según se dice, se sintió intrigado por el caso. Durante más de un siglo se ha considerado uno de los casos de fantasmas mejor documentados de la historia estadounidense. Pero al analizar las historias de fantasmas y los relatos de primera mano, las cosas empiezan a cambiar. Hay pruebas contundentes de que la actividad estaba vinculada a tensiones familiares, en particular entre John Bell y uno de sus hijos. Algunos historiadores creen que el caso de fantasmas fue una forma de trauma psicológico representado, posiblemente incluso orquestado por alguien de la familia. Otros sugieren que se trató simplemente de histeria colectiva, donde la sugestión y el estrés hicieron que la familia interpretara sonidos comunes como algo siniestro. Ningún testigo verificado externo a la familia experimentó en primera persona los presuntos ataques. Y con el tiempo, la historia se fue ampliando. Se añadieron detalles, se inventaron motivos
amigos y se bautizaron voces. La bruja de la campana no era un demonio ni un espíritu, era una mezcla de miedo, chismes locales y una buena historia de fantasmas que se convirtió en una bola de nieve en el folclore sureño. Durante la Segunda Guerra Mundial, un dirigible de la Marina de los EEUU despegó de la bahía de San Francisco en una misión rutinaria de patrullaje para buscar submarinos enemigos. Unas horas más tarde, el dirigible L-8 regresó a tierra y se estrelló suavemente contra una zona residencial. Pero cuando llegaron los rescatistas, encontraron algo extraño. La tripulación había desaparecido. No había señales de forcejeo, no faltaban paracaídas y la puerta de la cabina estaba desbloqueada. El equipo seguía a bordo y el dirigible apenas presentaba daños. Era como si los dos tripulantes hubieran desaparecido en pleno vuelo. Surgieron varias teorías. Algunos decían que fueron secuestrados, otros afirmaban que descubrieron un secreto y fueron silenciados. Pero la verdadera historia es mucho más realista y trágica. Los investigadores concluyeron que uno o ambos tripulantes probablemente salieron de la cabina para inspeccionar o ajustar algo, quizás en la estructura exterior, mientras el dirigible volaba a baja altura y a baja velocidad. Si uno resbaló o si ambos se inclinaron demasiado al intentar solucionar un problema, podrían haber caído por la borda sin que el piloto tuviera tiempo de reaccionar. Sin nadie a los mandos, el dirigible simplemente regresó flotando para aterrizar por sí solo. El dirigible fantasma no fue obra de fuerzas secretas, sino un accidente aéreo que dejó más preguntas que respuestas. Eso es todo. ¿De qué acertijo famoso tienes la respuesta? Escríbenos en los comentarios y no olvides ver nuestros otros videos.